¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro curso sobre patrimonio arquitectónico en los monumentos nacionales. Hoy estamos ya en la clase número 16. Y antes de comenzar con nuestro primer expositor, quería mencionar a parte del equipo de trabajo de este curso y hoy quería mencionarla a Marius Ribeiro Villar, que ella es nuestra diseñadora gráfica y con sus trabajos ustedes se encuentran en las presentaciones que hacemos a través de las redes, en los flyers, y ella es la que se dedica a darle un gusto estético a todas estas presentaciones. Bien, ahora sí les voy a presentar al arquitecto profesor Alberto Petrina, que es arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor allí titular de las cátedras de Historia de la Arquitectura y del Arte y de Arquitectura Argentina, también miembro del Instituto de Arte Americano Mario Busquiazo y del Consejo Directivo del Claustro de Profesores. Al terminar su carrera docente, ha sido designado como profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires. Y en la actualidad es profesor titular de Historia de la Arquitectura en la Universidad Nacional de Avellaneda. Además, es autor y coautor de numerosas publicaciones, por ejemplo, la Guía de Arquitectura de Buenos Aires, las guías de Arquitectura Neocolonial y Art Deco, y de los tomos 1, 2 y 3 de la colección Patrimonio Arquitectónico Argentino, Memoria del Bicentenario. También ha publicado un estudio de la Casa de Renta y las guías 1 y 2 de Monumentos Históricos Nacionales, entre otras publicaciones. Fue director también académico de Patrimonio y Nación Memoria del Futuro, que es una serie de difusión patrimonial que se emitió por la televisión pública argentina, que ustedes a veces han visto algunos de fragmentos de estas emisiones. Y finalmente quería comentarles que en la función pública se ha desempeñado en varios cargos importantes como director del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, director de museos, monumentos y sitios históricos de la provincia de Buenos Aires, director de Asuntos Culturales de la Cancillería, director general de Patrimonio en la Ciudad de Buenos Aires, director nacional de Patrimonio y Museos en la ex Secretaría de Cultura de la Nación y bueno, desde el año 2002 nos acompaña como vicepresidente en esta Comisión Nacional de Monumentos. Bueno, sin más, porque es una clase que va a durar 2 horas, así que le cedo la palabra al arquitecto Petrina. Adelante, Alberto, por favor. Muchas gracias, Cristina, por tu amable presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Esta imagen con la que iniciamos la clase de hoy, la obra americana, indigenismo, nacionalismo, americanismo, nos está indicando cuál es la temática que vamos a recorrer. Desde el movimiento neocolonial, pasando por la vertiente californiana pintoresquista y culminando con las Casas Blancas, con el movimiento casablanquista o de las Casas Blancas. Esta imagen formó parte de una exposición que se llamó precisamente La Obra Americana y que curamos junto con el experto en arte argentino y destacado profesor universitario Roberto Amigo en el Museo Nacional de Bellas Artes en el año 2014. Fue una exposición que tiene una anécdota curiosa. Era la primera vez en los más de 100 años de existencia del Museo Nacional de Bellas Artes que se tocaba en una exposición central el tema del indigenismo, del nacionalismo y del americanismo. ¿Curioso? Bueno, veremos después que no es tan curioso. La imagen representa una escena que formó parte de la escenografía de una obra clave de Ricardo Rojas, Ollantay, estrenada en 1939, y muestra un palacio inca con sus piedras milenarias, con su cielo asustador, su cielo sudamericano plagado de estrellas, que está señalándonos precisamente esta obra que se abría al pensamiento de toda América en ese momento y que de algún modo vamos a recorrer en esta clase. La vamos a recorrer con 3 puntos de coexistencia temporal y espiritual y conceptual. Vamos a tomar al norte a México, al sur la Argentina y en el medio de ese camino a Perú. Y voy a abrir leyéndoles una cita preciosa
de uno de los grandes pensadores del pensamiento nacional, como fue Raúl Scalabrini Ortiz. La realidad americana nos contiene. Su calidad condiciona la nuestra. Ella delimita constantemente la posibilidad del esfuerzo individual. No podemos ser más inteligentes que nuestro medio sin ser perjudiciales a los que quisiéramos servir y a nosotros mismos. Valemos cuanto vale la realidad que nos circunda. Esta cita de Scalabrini en realidad podría ser perfectamente el hilo que enhebra a los tres pensadores fundamentales que van a estar actuando en la América de esos años. Ricardo Rojas, el gran maestro, literato, político, pensador, el rector más brillante que tuvo la Universidad de Buenos Aires, probablemente en toda su extensión, y el autor de una serie de obras que van a iluminar este momento especial de la cultura americana. El segundo es José Vasconcelos, participante de la Revolución Mexicana, que precisamente va a estallar en 1910, vamos a volver enseguida ahora sobre las fechas, y autor de La raza cósmica, misión de la raza iberoamericana. Estas eran las dos cabezas, en el norte y en el sur, con un punto intermedio, que lo situábamos en Perú, con José Carlos Mariátegui, el autor de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicado por la Biblioteca Amauta en 1928, fundador del Partido Socialista del Perú, y también considerado el intérprete del marxismo-leninismo más brillante que dio América Latina, considerado por investigadores de distintos orígenes. Estos tres hombres van a tensar esta cuerda americana desde sus distintas situaciones. Y acá ustedes se preguntarán por qué comenzamos por un tema que aparentemente no es un tema arquitectónico. Bueno, acá comencemos ya a distribuir y a hacer claras cuál es la postura que siempre he mantenido en las cátedras de la Universidad de Buenos Aires y actualmente en la Universidad Nacional de Avellaneda, a las que he presidido, que he concursado y que he participado. La historia de la arquitectura está inmersa en la historia general de nuestros territorios. La historia de la arquitectura conlleva además una revisión de las ideas que en aquel momento templaban el ambiente, un conocimiento del arte. Esto me lo enseñó el que fuera mi maestro, el arquitecto Héctor Escurra, a quien siempre le agradeceré esta postura, y un conocimiento en general de la cultura completa, en la cual la arquitectura formaba parte importantísima, pero parte, junto con la música, junto con la literatura, junto con el cine, cuando llega el momento, con la fotografía, y además dentro del contexto político y social de los países donde se desarrollaba. Y acá vienen las fechas a las que me refería antes. Estamos culminando la primera década del siglo XX. 1910. 1910 va a tener dos festejos, por decirlo así, muy importantes y muy disímiles en la cabeza norte, en el polo norte cultural y en el polo sur cultural de Latinoamérica. Nosotros tendremos un festejo muy ligado al rol que la Argentina aspiraba, a ser esa nación culta, donde de algún modo la mirada de Europa era central, era fundamental. Buenos Aires preparándose a ser la París de Sudamérica, la París no solamente en su arquitectura, que va a empezar, que ya en esos momentos se está desarrollando, sino además en su modo de depender de la cultura europea. Nuestros visitantes ilustres, encabezados por la infanta Isabel de Borbón, tía del rey Alfonso XIII, que era el rey en ese momento de España. Y los mexicanos se estaban mandando una revolución en 1910. Habían decidido terminar con el porfiriato, con la larga dictadura ilustrada de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, a ver, ¿cómo podemos compararlo? Podemos compararlo con Julio Argentino Roca en Buenos Aires, entre nosotros. Digamos, presidentes
liberales, favorecedores del libre cambio, pensando que el rol de los países tenía que ser el de productores de materias primas y depender de la banca inglesa y de la cultura francesa. Pero de todas maneras eran dos momentos. Eso había sido antes, pero los mexicanos deciden cortar con esa tradición y recuperar el mundo indígena que había sido sojuzgado primero por la conquista y la colonia española y después por los regímenes liberales que llegan a su cúspide con el porfiriato. Y acá me interesaría también hacer una segunda cita de Adán Quiroga, el arqueólogo, historiador, folclorólogo argentino tan importante para el desarrollo de parte de lo que vamos a ver. Apartar al indio de la historia es desdeñar nuestra tradición y renegar de nuestro nombre de americanos. Y esto es lo que hemos hecho desde los tiempos de Colón, nos dice. Primero en nombre de Dios nuestro Señor, después en nombre del rey y por último en nombre de la patria. Es decir, que esto no acaba con la colonia española. Lo que más me interesa de esta cita es que luego se lo hace en nombre de la patria. ¿De qué patria? De la patria de las oligarquías liberales, de las repúblicas oligárquicas liberales del siglo XIX ilustrado. Esto nos lo dice Adán Quiroga. Y acá la Revolución Mexicana va a traer movimientos en el campo del arte, en el campo de las ideas. Acá estamos viendo tres retratos de los tres más grandes muralistas, no son los únicos, pero los tres más célebres, que colocan a México en el mapa internacional del arte. Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, con tres cuadros con sus obras debajo, ¿no? El cuadro de la conquista debajo de Rivera, los guerrilleros zapatistas debajo de Orozco y el tormento de Cuauhtémoc debajo de Siqueiros. Estos grandes pintores mexicanos estarán dando la tónica gráfica de esa revolución. Y en esto tendrá un rol muy importante Vasconcelos, el intelectual que nombré, que en esos años era secretario de Educación bajo la presidencia de Obregón. Precisamente lo que planteaban esta pintura mural era que había una generación que debía educarse inmediatamente, pero hay otra generación que ya analfabeta, que estaba hundida en la oscuridad de la ignorancia y había que enseñarle de todas maneras la historia de su patria, la historia revisitada de su patria, la verdadera historia de su patria, con los indios incluidos, por eso hice la cita antes de Adán Quiroga. ¿Con qué indios? Con esas grandes civilizaciones, esas altas civilizaciones prehispánicas que colocaban a México al mismo rango que Grecia, que Egipto, que Asia Menor o que Roma después, ¿no? Así que dejémonos de pavadas. Estamos hablando de culturas de ese rango. Y estos pintores hicieron ese trabajo. Un trabajo que también van a tomar, además, ellos serán los más célebres, pero además pintoras de Caballete, que estaría como fuera de esta, aparentemente, un arte burgués de Caballete, no pintura mural, que es para todos y es pública, y están los palacios de México, en el Palacio Nacional, en el Palacio de Cortés en Cuernavaca. Frida, la adorada mujer de Diego Rivera. Frida Kahlo lo va a hacer también a través de sus retratos, de sus obsesivos autorretratos, unos y otros, donde siempre aparecerá ella, pero siempre ella que aparece es una mexicana, vestida como mexicana, rodeada por la flora y la fauna de su México. Estas dos imágenes que ven acá, el Cristo de los Temblores a la izquierda, de la escuela cusqueña, y a la derecha un Cristo evidentemente pintado en el siglo XX, 1937, por el tucumano Alfredo Gramajo Gutiérrez, que está inspirado en esto. El Cristo de los Temblores es muy importante para esta corriente y está omnipresente en obras de todo tipo. Porque si ustedes ven bien, es un Cristo oscuro, un Cristo mestizo, un Cristo indio, o un Cristo pintado por maestros indios. No es un rubio de ojos celestes, acuosos, que no se sabe bien dónde viene, es lo que sería hoy un palestino, ¿no? Un sefaradí, alguien de Tierra Santa que tiene otros colores, los colores de la tierra. Y esto los indios lo volcaron a su estilo. Es un Cristo poderoso, para los creyentes un Cristo milagroso.
Es el Cristo que en Cusco se sacaba a las puertas de la iglesia cuando temblaba y el temblor cesaba. Es el Cristo que va a tener varios descendientes, el Cristo del Señor de los Milagros de Salta, y luego ingresará en el arte moderno, como estamos viendo en esta pintura de Gramajo Gutiérrez. Y es un Cristo que conmueve. Gramajo Gutiérrez era comunista, o tenía simpatías comunistas. Es lo mismo que sucede con los mexicanos, que aunque sean de izquierda, de extrema izquierda, aunque sean comunistas, aunque sean trotskistas, a la Guadalupe no se la toquen. La Virgen de Guadalupe es la madre de ese pueblo. Lo mismo pasa con el Cristo de los Temblores peruano y con sus sucedáneos en el norte del país. Precisamente uno de los grandes artistas peruanos, José Sabogal, tomará tanto como grabador como como pintor, como se ven en estas dos imágenes, al Señor de los Temblores, al Taitacha Temblores, como se le decía en quechua, como una figura clave. José Sabogal, en la opinión de Mariátegui, era el gran pintor del Perú, era el pintor peruano por excelencia, un maestro del indigenismo. Va a ser el director, digamos, artístico de la revista Mauta, que era el órgano de expresión del indigenismo, donde la propia Mauta es la que publica el libro célebre que recién mencionábamos de Mariátegui. Y Sabogal va a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires, en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y luego va a permanecer en el país, va a recorrer el país, va a permanecer mucho tiempo, se estacionará un buen tiempo en la Quebrada Humahuaca, será amigo de Terry, el pintor cuya casa, taller, está en nuestra Tilcara, en la Quebrada Humahuaca. Y de ahí se dirigirá al Cusco, donde finalmente comenzará una obra fundamental para el indigenismo. Él va a ser un pintor importante, pero ahí será uno de tantos, un muy buen pintor, pero donde será invaluable su obra sería como grabador, sobre todo en sus silografías, como se ve acá a la izquierda, lo mismo que el anterior que veíamos del Cristo, que era parte también de las reivindicaciones de todos estos artistas de izquierda. El cuadro del pintor de Caballete, el cuadro con su marco, era un tema que estaba más ligado a la burguesía, a quien podía pagárselo. El grabado, que tenía tiradas de determinadas cantidades que digamos, permitían que esto llegara a manos de un estudiante, de un maestro, de un minero. Esta era digamos, un poco toda la idea que acompañaba a todos estos artistas. Él tendrá muchos discípulos, entre ellos Enrique Camino Brent, arquitecto, perteneciente a otro sector social, digamos, una de las familias, digamos, de la aristocracia limeña, y un artista muy importante, porque de algún modo también él tomará el tema con otra mirada, con otra estética. Acá estamos viendo el convento de Santa Catalina en Arequipa, esa especie de ciudad dentro de la ciudad blanca, esa ciudad maravillosa, hecha de piedra sillar. Y a propósito de Arequipa, ya les adelanto, una opinión de Ángel Guido, el arquitecto de Urindia, el arquitecto amigo de Ricardo Rojas, el que le hará su casa, el que sentará antes que ningún otro las bases del indigenismo, que son muy escasas en el país dentro de la arquitectura argentina. Para Ángel Guido, Arequipa, y acá lo cito, esconde el injerto anímico de nuestra fusión, la fusión indígena española. Las formas hispanas han sufrido allí una transfiguración recónditamente indígena, tal que su exteriorización expresiva conjunta emociona vivamente en forma originalmente nuestra. Esto dice Guido Arequipa. Y como vemos, también Camino Brent, en esta imagen preciosa de la iglesia del convento de Santa Catalina, lo muestra. Y esta otra imagen de la Plaza Mayor de Pautatambo, del año 37, también de Camino, muestra la estética de él. Fíjense ustedes esas formas con cierta deformación visual, esos colores, esos cielos que son abismos azules en los Andes, todos los cerros circundantes, la plaza, la española con sus portales, la fuente, las llamas con la indígena que las cuida, y con unos colores muy potentes, está marcando también el camino de este artista, que si bien era un indigenista, obviamente estaba penetrado de las tendencias de la pintura moderna, que incluía. Si bajamos más bajamos del Perú, acercándonos a la Argentina, a Bolivia, tenemos acá una obra, un autorretrato de ella, con una foto del artista,
y una esfinge india de Marina Núñez del Prado. Marina Núñez del Prado, que es autora de una obra maravillosa como escultora, si hubiera nacido en Londres, en París o en Nueva York, estaríamos vomitando de ver publicaciones y exposiciones internacionales sobre su obra, pero nació en Bolivia, lo cual no la hace para nada menor en su obra, sí en la difusión de la misma. Es una mujer que comienza con una figuración, estas son obras de las décadas del 30, del 40, del 49, la Esfinge India, y que va a terminar en una abstracción y va a trabajar con materiales pétreos, trabaja únicamente con piedra o casi exclusivamente con piedra, y deja un libro escrito sobre este tema, sobre su manera, que se llama Eternidad de los Andes, que ya fija un poco su postura, una grande. Ella exhibió en Buenos Aires en 1948, y olvidé decir que Camino Bren también exhibió acá. La obra que vieron, preciosa, ese paisaje, está en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes. El otro boliviano importante, Cecilio Guzmán de Rojas. Cecilio Guzmán de Rojas, el maestro del indigenismo, es a Bolivia lo que Sabogal es a Perú. Fíjense la estética, la pintura de la izquierda sobre Machu Picchu, o sobre todo ese Cristo aymara, ese Cristo conmocionante, ese Cristo con los ojos achinados, con la misma piel oscura del Señor de los Temblores, envuelto en textil andino, está marcando la irrupción en el indigenismo de todas estas presencias de este Cristo que va atravesando una y otra, y en la obra de él es fundamental. Guzmán de Rojas se formará en España. Será esos pintores sudamericanos que elegirán España, no París o no Italia, que será una minoría. Y allí hará amistad con otros pintores, de los cuales veremos enseguida una obra, como Enrique de Larrañaga. Él será discípulo de Romero de Torres. Y antes de abandonar Bolivia, veamos estas dos creaciones en materia de arquitectura. A la izquierda está el Museo Tiwanaku, en La Paz, que fuera casa de Artur Poznanski. Artur Poznanski era un húngaro que va a trabajar obsesivamente en las ruinas de Tiwanaku. Incluso llega a extremos que habitualmente un arqueólogo, él no era un arqueólogo formado, era un arqueólogo, un amateur, no llegaría nunca. Como por ejemplo data esa cultura en 10.000 años antes de Cristo, como si diera toda esa cantidad de siglos le agregaran más valor. Es gracioso eso, a mí me emociona, porque miente por una buena causa. De todas maneras, él será no el primero, pero sí el que hará excavaciones importantes allí. Todos los tesoros que va encontrando los irá trasladando a esta que es como su casa, del año 1918. Fíjense que es una casa que tiene muchos elementos que van a coexistir con el neocolonial, pertenecientes a la corriente Art Deco. Fíjense la verja inicial en dorado, donde se ve el sol de Tiahuanaco. Arriba está el dios Viracocha con los dos cetros. En fin, es una obra de 1918 y llama la atención, es de 1918. Pensemos que la exposición de París, donde se coloca internacionalmente el Art Deco, es en 1925. Estamos hablando de 7 años antes. A la derecha, una obra de un gran maestro del neocolonial nuestro, como es Martín Noel, que es el Gran Hotel y el Teatro en Potosí, que es uno de los pocos que le dejaron meter la mano en esa ciudad sagrada de Potosí, ya casi con características perfectamente neocoloniales de inspiración hispanoamericana, obviamente. Y veamos ahora qué pasa con los españoles, por lo menos con dos de ellos, muy importantes, porque estarán explorando, cada cual a su modo, a su manera, el campo del costumbrismo. En este caso, el que yo llamo el pintor de la España negra, José Gutiérrez Solana. José Gutiérrez Solana, de los cuales la pintura de la izquierda, Los Caídos, está en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, una de las piezas clave del museo de esta corriente, y a la derecha un osario. Bueno, ahí está todo, ahí está el pudridero, lleva la memoria al pudridero del Escorial, está la putrefacción, están las calaveras. A ver, o no tiene esto que ver con la calavera mexicana, que viene de antes, obviamente, desde el periodo prehispánico. Es ese mundo del horror, de la negrura, donde la vida convive con la muerte y que están presentes acá. Gutiérrez Solana fue uno de los maestros de Enrique de Larrañaga. Y acá está el maestro, como decíamos antes, de Cecilio Guzmán de Rojas, del boliviano, Romero de Torres, donde su costumbrismo está más ligado a la costumbre. Bueno, estas chicas
que probablemente alguna de ellas ejerza el oficio más antiguo del mundo. A la izquierda naranjas y limones, me obvio el comentario. A la derecha la chiquita piconera, una pintura clave de Romero de Torres, el pintor de una raza. Y vamos a los nuestros, porque también el costumbrismo español lo va a tomar como propio Jorge Bermúdez. Jorge Bermúdez va a trabajar en todo nuestro noreste, se va a estacionar sobre todo en Catamarca. A la izquierda un cuadro también de nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, espléndido, que es el Gallero Viejo. A la derecha el Niño del Huaco. Aquí empezamos a ver también un poco que toman algo más que el costumbrismo español como modelo. Toman hasta el color de la piel, porque un niño de la Quebrada, un niño de la Puna, con esa piel tan blanca es un poco complicado de encontrar. Pero es interesante esa voluntad de apropiación, aunque no siempre coincida con la realidad que están pintando. Dos pinturas más de Bermúdez. Bermúdez va a tener un trabajo excepcional, donde todas las costumbres del norte, los misachicos, las ferias populares, la riña de gallos, van a estar presentes, como se ven en estas pinturas tan coloridas y donde el trasfondo español está tan presente. También, como lo mencionamos a Enrique de Larrañaga, a la izquierda con sus arrieros. A mí siempre me llamó la atención, esta es una pintura que está en el Museo Sívori de la ciudad de Buenos Aires. Esa ventana con esas sierras que se ven al fondo, podrían ser las sierras de Ávila también, podría ser Salamanca, pero los arrieros son criollos, están tocando la guitarra, también un instrumento que une a los dos países. Y a la derecha un misachico de otro gran pintor argentino, de Emilio Centurión. Penetrado del indigenismo no en vano él se queda en la Quebrada y allí hace toda su vida y ahí muere, y ahí está su museo, José Antonio Terry, que aunque es porteño va a elegir ese mundo. Fíjense sus obras como El Tuerto del Pucará o María la Chinchera. Caso del Tuerto del Pucará, el marco es de Cardón, donde se quiere reforzar la pertenencia al lugar, no solamente con el tema de la pintura, no solamente con el colorido, sino además hasta con el marco. Y en escultura vamos a tener el indigenismo presente desde muy temprano. A la izquierda, Luis Perlotti tendrá una primera etapa donde él va a realizar sobre todo cerámicas preciosas, como esta que vemos acá, Inti Illimani, el saludo al sol. Es un sacerdote inca, tal vez el mismo inca, saludando al sol en el momento en que el sol se asoma. Y a la derecha, de Leguizamón Pondal, de Gonzalo Leguizamón Pondal, Flor indígena. Esta escultura está acá en Buenos Aires, en el Jardín Botánico, y también hay una versión en Resistencia, en la ciudad de la escultura más importante, la ciudad con más esculturas de más valor que tiene el país. Volvemos a Gramajo Gutiérrez, en una versión más festiva, tomando aquellos elementos que hacen a las festividades populares, como el carnaval de Simoca a la derecha, y las ferias populares, las ferias en los pueblos del norte a la izquierda. Con todo ese colorido inmenso, con toda esa penetración de la psicología de los personajes, acá sí con el color que corresponde a la piel, no idealizados, sino reales, un pintor magnífico. Y en una línea ya más cercana, obras aunque la obra de la izquierda es del 27, El muchacho santiagueño, y su obra más célebre, La Urpila. La Urpila es un pequeño pajarito muy humilde, similar a un gorrión, nada vistoso, es el nombre que le dan los tucumanos. En fin, no tiene ni las gracias del papagayo, ni del ave del paraíso. Es un pájaro tan humilde como la chica descalza que está allí, por eso le ponen La Urpila. Esa es una obra que también está dentro del Museo Nacional de Bellas Artes. Gómez Cornet va a continuar con esta corriente, ya internándose en los años 40 y 50. Esta corriente va a llegar a la visualización pública en obras que son fundamentales, como por ejemplo todos los azulejos de los subterráneos porteños. En la clase que dé sobre Justo voy a hablar sobre los subterráneos porteños, no me voy a detener ahora, pero en esos azulejos donde aparecen los gauchos jujeños, las capillas del noroeste, una Navidad en el norte, al mismo tiempo que imágenes españolas como el acueducto de Segovia, otra vez la unión. Los diseños son de artistas argentinos y algún español también, y la factura de estos azulejos viene de Sevilla. La educación va a ser fundamental en este momento.
Y estoy mostrando acá imágenes de artistas argentinos y de artistas peruanos, como Elena Iscue. Esa viñeta con el pequeño avestruz del norte, suri, como se le llama en el lenguaje lugareño, o el silabario de la decoración americana debajo, obras de Ricardo Rojas, y los manuales de arte peruano en la escuela de Elena Iscue, que pretendían y que intentaron, después voy a decir en qué momento, intentaron de algún modo, en el caso de Perú fue más claro, con una presencia indígena y mestiza más fuerte, hacer que los chicos comprendieran toda esta cultura que pertenecía de hecho a su propia raigambre, a su propia historia, a su propia memoria. Elena Iscue será una diseñadora de primer rango. Fíjense ustedes tanto en las carátulas, digamos, portadas de los libros, como en la papelería de ese diseño maravilloso de la derecha, mezclando colores difíciles que en aquel momento mezclar un lacre con ese azul, digamos, eléctrico. ¿Y qué está tomando? Está tomando, en el caso de la papelería, una imagen simplificada de los pelícanos de Chan Chan, en el norte peruano, la capital del reino Chimú, y lo lleva al diseño moderno. A ver, gente que pertenecía a un lugar, gente culta. Elena Iscue va a terminar diseñando para grandes tiendas neoyorquinas, pero ella no le hacía ascos a diseñar primero lo que tenía en su país, en su memoria, en su cultura. Fíjense ustedes toda esta serie de tapas de libros, la Venus Calchaquí, Pachamama, esa preciosa imagen en el ángulo derecho inferior de los cardos simplificados, o arriba la idea de un posible edificio en altura dentro de la técnica neocolonial. Bueno, todo este diseño gráfico que reivindica el mundo indigenista, nacional y americano. Y la otra matriz importante para alimentar todo este mundo, todo este ideario, conceptualmente será la matriz arqueológica. Será un momento en que desde ya en México, en América Central y en Perú, habrá expediciones importantísimas. En el caso de México, grandes universidades norteamericanas como Stanford, como Yale, como Harvard, y investigadoras francesas como Laurette Séjourné, que será la gran investigadora de Teotihuacán. Y en el caso de Perú, Darcourt, que dejará maravillosos textos como cerámicas precolombinas y textiles precolombinos. En el Perú también el Telio, Julio Telio, y entre nosotros habrá una matriz arqueológica importantísima que se desarrollará desde el Museo de La Plata y desde el Museo Etnográfico, donde se harán expediciones solventadas por la Nación a todos nuestros sitios prehispánicos del noroeste, y se recogerá todo científicamente, se estudiarán estos sitios, se hará una serie de ediciones maravillosas, por ejemplo la de los hermanos Wagner en Santiago del Estero sobre las culturas santiagueñas, y todo este mundo también de algún modo reflejará un intento en nuestra arquitectura. Debo decir que la reivindicación indigenista en la Argentina prácticamente pasa desapercibida. Como todos sabemos, en este país no hay indios, ni hay negros, ni hay mulatos, ni hay mestizos. Somos todos blancos de ojos celestes. Entonces no era un tema que encendiera los corazones, salvo Ángel Guido, que después lo veremos. Pero bueno, Héctor Gresslevin sí se ocupó de este tema. Él era arqueólogo también, arqueólogo y arquitecto, y dejará estos esquicios, estos bocetos de un proyecto para un monumento en la quebrada Humahuaca a la izquierda, o un proyecto para un monumento funerario a la derecha. Pero fíjense siempre como el diablo mete la cola en el monumento a la izquierda en la quebrada Humahuaca. Bueno, hay un poco de mezcla de como, bueno, nuestras culturas del norte no tenían el mismo desarrollo que las mexicanas. Acá aparecen elementos robados a México y aparecen dos imágenes estatuarias. Esas dos imágenes sedentes a la izquierda y a la derecha, esas no vienen del mundo indígena, esas vienen del mundo europeo. Ahí donde digo que el diablo metió la cola. Vamos a introducir ahora un paréntesis audiovisual, entre otras cosas para que no terminen aburriéndose de mi cara y de mi parla. Esta serie la realizamos, se llamó Patrimonio y Nación, Memorias del Futuro. Fue una serie editada para los medios públicos, precisamente en el momento en que los medios públicos estaban bajo la dirección del actual ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, y la TV pública estaba dirigida por Martín Bonavetti.
Esta es una serie que se hizo también bajo la Secretaría de Cultura de Jorge Cosia. Yo era en ese momento director nacional de Patrimonio y Museos, y la hicimos junto con mi querido amigo, discípulo y compañero Fermín Lavaki. Él fue el director de toda la parte audiovisual, yo fui el director académico, y quiero compartir con ustedes esta mirada sobre el mundo del neocolonial, donde nos hemos centrado muy especialmente en la figura de Rojas, pero también echamos un vistazo a Noel y algunas imágenes de esa exposición de la que hablamos al inicio, la obra americana, en nuestro Museo Nacional de Bellas Artes en 2014. La Plaza San Martín de Lima es el ámbito perfecto para dar inicio a nuestro capítulo dedicado al patrimonio arquitectónico de la corriente neocolonial en Sudamérica. La plaza es inaugurada en 1921 para conmemorar el centenario de la Declaración de la Independencia del Perú a cargo del Libertador General San Martín. Por eso se le da el nombre del Libertador, y por eso en su centro tiene la magnífica estatua ecuestre diseñada por el gran escultor catalán Mariano Benlliure. En cuanto al diseño del paseo, corresponde a Manuel Piqueras Cotolí, quien se destacara como impulsor de la corriente neocolonial en el Perú. Incluso él llega a darle un nombre: arquitectura neoperuana. La Plaza San Martín, con ser la más espectacular por la magnitud de sus construcciones, no es, sin embargo, la única que va a mostrar el esplendor del neocolonial limeño, puesto que este también se desarrolla en la plaza fundacional, en la plaza de armas, en la plaza donde se inicia la vida de la Lima colonial. Ahora bien, ¿cuánto de español, cuánto del periodo colonial queda en los monumentos que rodean la plaza de armas? Solo la catedral permanece de aquel periodo de dominación hispánica. El resto de los edificios que rodean la plaza, comenzando por el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, el Palacio del Club Unión, el Palacio Arzobispal, son edificios mucho más cercanos, levantados entre las décadas del 20 y del 40 del siglo XX. ¿Y cómo es posible que, sin embargo, estos edificios aparezcan ante nuestros ojos como edificios mucho más antiguos? Porque están reproduciendo las imágenes, las formas, la estética de una arquitectura anterior. Entonces, estamos hablando de una corriente arquitectónica que conocemos con el nombre de neocolonial. Ahora bien, ¿la ciudad de Lima es el único sitio en Sudamérica donde esta corriente neocolonial va a tener un amplio desarrollo? No. Sin embargo, sí podemos considerar y podemos titularla como la capital sudamericana del neocolonial, por la importancia que toda esta arquitectura va a desarrollar en la capital del Perú. Ahora nos encontramos en uno de los ejemplos más relevantes del estilo neocolonial en la Argentina, la casa de don Ricardo Rojas en la ciudad de Buenos Aires. Este estilo va a tener tres vertientes bien definidas. La más extensa es la que se refiere a la corriente hispanoamericana propiamente dicha, aquella que realmente merece más el nombre de neocolonial, puesto que se refiere a las arquitecturas del territorio americano bajo el Imperio Español. Y esta corriente la vamos a ver ejemplificada en muchos casos, en esta misma casa, entre otras, pero también en ciudades como Salta, en ejemplos como el Colegio Nacional de Salta y muchos otros. Va a haber una segunda corriente de vertiente hispánica, española, que es conocida también como neoplateresca, porque esta corriente hace referencia otra vez, la partícula neo, a una nueva visión sobre el plateresco español, sobre ese estilo que se corresponde con el barroco en España.
Y esta vertiente neoplateresca tiene también ejemplos importantes en el país. El Teatro Nacional Cervantes es uno de ellos, pero también en ciudades, en nuestras ciudades de provincia, como por ejemplo en Mendoza. Y por último hay una tercera vertiente o corriente más restringida entre nosotros, que sería el neoindigenismo. Y esta vertiente tiene un especial lucimiento precisamente en esta casa, como puede verse en algunos elementos de su patio principal, de su patio de acceso, y también en la biblioteca conocida como Biblioteca Incaica. Pero luego volveremos a referirnos a la Casa de Rojas con más detenimiento. Vayamos ahora a ver los ejemplos de raigambre hispanoamericana en nuestra ciudad de Salta. En 1938, el arquitecto y urbanista Ángel Guido va a ser convocado como encargado de los planes reguladores de las ciudades de San Miguel de Tucumán y de Salta. En el caso de Salta, Ángel Guido va a proponer una preservación de lo que se llamaba entonces estilo colonial, es decir, en una ciudad que tenía los vestigios coloniales más importantes junto con Córdoba del país, se propone que la edificación nueva refiera en sus formas, en sus materiales, en su sentido del color y de la estética a la arquitectura del periodo a la que se hacía referencia, que será conocida como neocolonial. Este plan de Guido va a ser mantenido durante años en Salta y uno de los edificios más importantes de esta corriente neocolonial será el Hotel Salta, que precisamente cierra una de las esquinas fundamentales de la Plaza 9 de Julio, brindando un marco excepcional hacia las visuales que se dirigen hacia ese punto. La decoración interior del hotel recoge muchos de los elementos propios de la corriente neocolonial. El gran salón comedor del primer piso tiene una serie magnífica de pinturas de Ernesto Scotti. Estas pinturas de Scotti, del año 1942, recogen una serie de escenas que ambientan este salón con todas las tradiciones históricas y los mitos y el folclore del noroeste argentino, y más especialmente de la región de Salta. Aquí podemos ir viendo escenas de la conquista, escenas de la evangelización, escenas que hacen al folclore, al vestuario, a las danzas, escenas de caza, a la fauna y a la flora de la región, y crean un ambiente mágico en el cual realmente los comensales del hotel podían sumergirse sin moverse de sus mesas y estando rodeados de todo este mundo natural que los iba a esperar en sus circuitos de recorrido por los valles salteños. Club 20 de Febrero de Salta, que tuviera una primera sede frente a la Plaza 9 de Julio, ha conseguido luego su sede definitiva en esta magnífica casa neocolonial que fuera del gobernador Durand. Con sus paredes blancas, sus techumbres con tejas a la española, su profusa rejería artística y sus balconadas de madera tallada, esta magnífica casa está reflejando todo el aire, todo el estilo de lo que conocemos como neocolonial californiano. El nombre de esta corriente proviene precisamente de su utilización en la región de California, tanto en el periodo de dominación española, cuando California formaba parte del virreinato de la Nueva España, o sea, de México, como posteriormente, ya en la década del 20 de nuestro siglo, cuando grandes estrellas y productores de Hollywood edificaron sus mansiones en este estilo. Como pudimos ver por todos estos ejemplos, Salta merece con toda claridad el título de capital argentina del estilo neocolonial, así como a Lima le habíamos dado ese título a nivel sudamericano. Vayamos ahora a ver la tercera vertiente que nos faltaba visitar, la del neoplateresco, a la ciudad de Mendoza. Este magnífico edificio reúne todos los elementos característicos del estilo neoplateresco. Aberturas decoradas mediante blasones nobiliarios,
pináculos, medallones y elementos fitomorfos, crestería profusamente ornamentada, rejería artística, etc. Situado en una esquina céntrica, genera además una interesante abra urbana que facilita la apreciación de la fachada. Habiendo visto, habiendo repasado, habiendo conocido todas las vertientes del neocolonial, la hispanoamericana, la neoplateresca, la neoindigenista, nos queda luego una pregunta: ¿qué pasó después de esta corriente que se va a desarrollar entre 1915 y 1930 aproximadamente? Bueno, lo que pasó después es que esta corriente va a tener, como suele suceder en la cultura y no solo en las especies, va a tener cría, va a tener descendencia, va a tener una continuidad en el tiempo, que conoceremos como arquitectura californiana, por la referencia a esta zona que recordemos que formaba parte del antiguo Imperio Español. Entonces esta arquitectura californiana, que va a entrar con fuerza a partir de los años 40 y se va a desarrollar en los 50, va a caracterizar gran parte de la producción arquitectónica desarrollada bajo el primer peronismo, entre 1945 y 1955, que se podrá ver en múltiples obras de este proceso, de este gobierno revolucionario, fundamentalmente en aquellas encaradas por la Fundación Eva Perón. La corriente arquitectónica privilegiada por la Fundación Eva Perón para todos estos edificios era la conocida como corriente pintoresquista, o en la época más frecuentemente se la denominaba también arquitectura californiana. Sin embargo, esta arquitectura pintoresquista tenía una amplitud, una dimensión americana más amplia que la propiamente californiana, puesto que era una arquitectura reconocible también en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en el norte argentino. Los muros estaban trabajados con mampostería revocada, los aventanamientos, puertas y ventanas, los postigos eran carpinterías de madera, en general se terminaban pintando de verde inglés, un verde fuerte, y en muchos casos, como en esta magnífica galería de esta ala del antiguo hogar escuela, se trabajaba con revestimientos de piedra. Estas galerías profundas que creaban un juego de luces y de sombras y a las cuales abrían las habitaciones, también daban un punto de conexión espacial con las antiguas arquitecturas hispanoamericanas. La figura del gran ensayista y escritor don Ricardo Rojas va a resultar clave para adentrarnos en el estudio del sustento ideológico del americanismo y del indigenismo, corrientes que serán presentes en la arquitectura y en el arte argentinos desde inicios de la década de 1920. Hijo de una familia de antigua raigambre santiagueña, su padre don Absalón Rojas había sido gobernador de la provincia, la figura de Ricardo Rojas resultará clave para torcer el cauce de un pensamiento hasta ese momento unidireccional sembrado desde la generación del 80. Aquel que estaba reflejado en ese par antagónico de civilización y barbarie. Y va a resultar una figura clave porque precisamente él va a reintroducir un elemento del cual esta élite intelectual, fundamentalmente la porteña, no quería oír hablar. Ese elemento era nada menos que el sustrato indígena, toda una Argentina anterior que se unía, se fundía con la América andina, una Argentina prehispánica, precolonial, y que de algún modo había sido borrada de este mapa cultural del país que únicamente quería reflejarse y mirarse en el espejo europeo. Rojas persistirá en plantar mojones en este largo camino hacia una búsqueda introspectiva del ser nacional. Comenzará con un libro muy temprano, en 1909, no en vano acercándonos ya al centenario, al primer centenario, ese momento de reflexión que será la restauración nacionalista, pero
habrá una obra específica que tendrá una relación directa con la visualización de este pensamiento, que será Eurindia, publicado en 1924. Ya el título lo dice todo. Ese título, Eurindia, nos está hablando de Europa y de las Indias, como se conoció América con su primer nombre. Esta fusión que reside en el nombre Eurindia significará entonces un verdadero jalón, un manifiesto de pensamiento que va a iluminar todo un sector de nuestras artes y específicamente de nuestra arquitectura, puesto que será de algún modo la bandera, el pendón que guíe el desarrollo de una obra especialmente importante en este campo, como será la del arquitecto Ángel Guido. Y será precisamente el arquitecto rosarino Ángel Guido el autor de esta magnífica casa, hoy museo, que perteneciera a don Ricardo Rojas. Ángel Guido sería un excepcional intérprete de las ideas que Ricardo Rojas quería manifestar a través de la arquitectura, es decir, de su ideario americanista, indigenista, de reivindicación de un pensamiento nacional americano propio. En este sentido, el patio de honor, el patio que nos recibe al llegar a esta magnífica casa, es un verdadero compendio de las mejores arquitecturas hispanoamericanas de los siglos XVII y XVIII, bajo la mirada del neocolonial. Precisamente en este patio de recepción hay referencias directas al convento de los dominicos en Arequipa, Perú, pero también hay otras referencias que pertenecen a toda la región del Collao peruano y del altiplano boliviano, de las ciudades que aportaron a esta riquísima tradición del barroco hispanoamericano. Podemos decir que estamos en el corazón de la casa de don Ricardo Rojas, en este ámbito que mira al pasado más remoto de nuestra América, la biblioteca incaica. ¿Y en qué elementos de esta biblioteca se manifiesta fundamentalmente la referencia incaica que le presta su nombre? Bueno, creo que el principal es el revestimiento de piedra, de algún modo que está mostrando de un modo aparente ese trabajo de labrado de piedra que fue una de las características distintivas de la arquitectura incaica. Y también en la puerta trapezoidal de doble jamba, que es una de las referencias también inequívocas de esta arquitectura. Y como decíamos antes, no es la única, porque hay otras improntas más. Otra de las que se destaca es la referencia a una civilización mucho más antigua que la incaica, una civilización madre como fue la de Tiahuanaco, en lo que hoy día es el territorio de la actual República de Bolivia. Esta civilización madre, este centro sagrado de peregrinación y de influencia en toda la América del Sur, incluyendo nuestras provincias del noroeste, va a estar representado en un friso en la entrada de la biblioteca, un friso exterior que está refiriendo en forma directa a la Puerta del Sol, en Tiahuanaco, y también en estas dos representaciones escultóricas que refieren a un monumento célebre de Tiahuanaco conocido como Monolito Ponce. Y luego en las guardas que están recorriendo toda la parte superior de la biblioteca hay también referencias iconográficas antropomorfas y zoomorfas de indudable sabor prehispánico y que muchas de ellas son referencias directas a cerámicas de las culturas prehispánicas argentinas, de nuestro norte. Pero si este es uno de los rarísimos ejemplos que se dan en nuestra arquitectura respecto de la tradición indigenista, no ocurrió lo mismo en el campo de nuestras artes plásticas durante aquellos años que iban del 15 en adelante y fundamentalmente a través de la década del 20. Esto lo podemos ver en la exposición que se realizó en su momento en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde podemos pasar revista a algunos de los más grandes artistas, pintores y escultores de esta vertiente neoindigenista en el arte argentino.
¿Qué obra es esta que está detrás mío? La Chola, pintada por Alfredo Guido en 1924. Una obra cumbre de la corriente indigenista y americanista en nuestra pintura. Ahora, ¿qué nos está diciendo esta pintura, que en su momento obtuvo el premio del Salón Nacional? Nos está mostrando una intencionalidad cultural americana, es decir, el personaje es una chola, está recostada sobre una serie de textiles de indudable prosapia andina, del mismo modo que el tocado que tiene. Sin embargo, el modelo que está detrás de esta figura es un modelo que tiene otros orígenes. ¿O no vemos allí un lejano recuerdo, un perfume que nos lleva en el pensamiento hacia la Olimpia de Manet, o hacia la maja desnuda de Goya, o hacia una Venus de Giorgione? Es decir, lo que está detrás es todo el mundo del arte occidental, de tradición latina. El desnudo está incorporado en el arte occidental desde la Grecia arcaica, como decíamos, a través de Roma, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo. Sin embargo, en la referencia cultural andina, el desnudo está fuera de una situación cultural, psicológica, posible. Es interesante, estamos hablando de una gran obra, pero es interesante marcar esta situación de tensión, de ambivalencia que está detrás de la obra. ¿Y por qué estamos ahora frente a una pintura que no pertenece concretamente a la corriente americanista que estamos observando, estudiando? ¿No pertenece? Esta imagen poderosa del Señor de los Temblores va a estar rigiendo, va a estar influyendo en la obra de muchos de los pintores de la corriente americanista de los años 20. Este Cristo mestizo, este Cristo casi negro, este Cristo sufriente, doliente, que toma una reconcentrada soledad que de algún modo es una de las características del alma andina, es de algún modo, aunque su origen esté en el siglo XVIII, el origen de esta pintura, uno de los númenes, una de las fuerzas que van a estar detrás de toda esta corriente pictórica en nuestra América de los años 20. Nos encontramos ante una de las obras indispensables del arte moderno argentino, la Eva Perón de Sesostris Vitullo, del año 1952. Y es una obra que se sitúa en un borde, de algún modo, final de esta corriente indigenista, podríamos decir. No podría decirse que es una obra indigenista, pero sí tiene significaciones ligadas al indigenismo. Esta piedra magnífica que muestra un perfil duro de Eva Perón está señalando que los descendientes de esas razas primigenias, oprimidas, olvidadas, menospreciadas, dejadas de lado en el desván de la historia, tenían un nuevo rol en la Argentina moderna. Y en este sentido es una figura y una imagen y una obra revolucionaria, no solamente por su propia contundencia física, que es casi la de una piedra sacrificial, una piedra primitiva, un ara, y sacrificial es una figura que me parece que es muy apropiada por el personaje que representa, por el sacrificio de la vida del personaje que representa, que da la vida por la reivindicación de todos los hijos de esa América que habían sido olvidados y que junto con ella llegan a ocupar un lugar distinto en la historia moderna del país. Ustedes se preguntarán qué hacen acá estos 4 presidentes argentinos: don Hipólito Yrigoyen, don Marcelo T. de Alvear, el general Juan Domingo Perón y el doctor Arturo Frondizi. Bueno, es que bajo estas 4 presidencias serán los tiempos en que se desarrollará este camino que nos lleva del neocolonial, pasando por el pintoresquismo californiano, hasta las Casas Blancas. Y sobre todo en el caso de los radicales y de Perón, quiero hacer
dejar puesto un punto. Para los que piensen que la política y la arquitectura son temas diferentes. No, señor, son temas que están perfectamente ligados. Julio Argentino Roca tuvo como arquitectura que lo marca en su primer presidencia el academicismo italiano. Los grandes arquitectos italianos que trabajaron entre nosotros y a los cuales pasó revista, entre otros, mi colega Fabio Grementieri, son llamados por él. Y luego en su segunda presidencia va a surgir con toda fuerza el academicismo francés. Dos estilos que se van a manejar maravillosamente, pero que nos vienen de afuera. ¿En qué momento entonces la mirada se vuelca hacia adentro? Por decirlo en los términos del historiador Arnold Toynbee, esa irritada introspección. Me encanta eso, irritada, sobre todo me encanta lo irritada. Porque hay que irritarse un poco cuando uno piensa que todo el mundo propio ha sido olvidado. Bajo Hipólito Yrigoyen y bajo Perón, bajo el primer presidente popular realmente elegido, sin trampas, por la ley Sáenz Peña, primer presidente popular del siglo XX, y bajo el presidente que va a comandar una revolución en todos los sentidos posibles. No me voy a extender sobre Perón porque hay una clase entera sobre la arquitectura de su periodo. Pero esto no es, a ver, las casualidades no existen, o existen en una medida mucho menor. No en vano, dos hombres de pensamiento nacional, cada cual a su manera, y de interés y de gran respeto por la cultura popular, será bajo esos periodos en que se desarrolla el neocolonial, que casi diría que es el estilo del radicalismo, o por lo menos eclosiona en ese periodo, y el pintoresquismo californiano, que es uno de los estilos múltiples que tratará el peronismo. Y empecemos a ver ahora arquitectura. Uno de los arquitectos importantes, desde el punto de vista de su inspiración americana, será Alberto Geli Cantilo. Geli Cantilo fue director de arquitectura escolar, un arquitecto muy bien formado, además funcionario, y tenía intereses que excedían su métier arquitectónico. Por ejemplo, el cuaderno de dibujos de Viracocha, que se ve a la izquierda, de dibujo decorativo, con temas americanos como la serpiente bicéfala, simplificada, sintetizada. Él lo va a utilizar inclusive en todo el trabajo de rejería maravilloso, rejería artística de sus obras, como se ve en el edificio Coronel Díaz y esquina Santa Fe. Geli Cantilo va a trabajar con los dos estilos que van a coincidir entre los años 1915 y 1945, que son el neocolonial y el Art Deco. En este caso, por su inspiración más ligada a la arquitectura prehispánica, de origen o de inspiración incaica, va a trabajar con imágenes más cercanas al Art Deco, como se ve esto en la Escuela Joaquín B. González de Buenos Aires. Ahora ven ustedes acá, esta pintura de Leoní Matí, el Templo del Sol en el Cusco, donde el Inca reinante está entrando y entra a rendir homenaje al dios, al dios principal del panteón prehispánico incaico, que es el Sol, Inti. Está hecho por una francesa que se interesa en estos temas, una pintora e iconógrafa estupenda, que además va a viajar a todo el norte. Ella va a viajar al norte argentino, quedará enamorada de La Quebrada, que hoy día es monumento cultural de la humanidad, quedará enamorada de Bolivia, del Perú. Fíjense, esta pintura es una calle de Potosí, ciudad que es patrimonio cultural de la humanidad, en la visión de Leoní Matí. Miren ahora el paso de Leoní Matí por la Quebrada Humahuaca. Esta mujer, llegada a la Argentina, país donde finalmente va a casarse, va a tener sus hijos y va a morir, tenía una mirada por todo esto en un momento en que muy poca gente lo miraba. Sigamos viendo. A la izquierda está la etapa de arquitectura colonial de Juan Cronfus. Juan Cronfus, austrohúngaro, que va a trabajar en el país. Esa imagen del cimborrio barroco de la Catedral de Córdoba está hecha a plumín. Y a la derecha, Vicente Anadel Mora, que va a estudiar los pináculos coloniales, en este caso en Buenos Aires. Una francesa, Leoní Matí, un húngaro o austrohúngaro, Juan Cronfus, un español, Vicente Anadel Mora. Está bien, nosotros teníamos a Guido, teníamos a Noel, a Pirovano, pero ellos eran argentinos. Muy tempranamente ven esto. ¿Por qué? Porque no tienen la vista nublada por la tilinguería
que están... Perdón, aprovecho a decir porque sé que hay alguna gente que está haciendo el curso que no son argentinos. Un entre paréntesis muy rápido. Tilingo, se decía en la época de mis abuelas, para el caso de la gente más joven, de sus bisabuelas, a una persona que estando en Buenos Aires, en México, en Lima, cuando alguien estornudaba en París, gritaba salud desde Buenos Aires. Eso es un tilingo. En nuestro país, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de tilingos por metro cuadrado es más de lo que el alma humana puede soportar. O sea, que entonces no hay por qué asombrarse que tengan que venir algunos europeos, como el español Nadal Mora, como el húngaro Cronfus o como la francesa Lenny Matisse, para decir, miren lo que tienen acá. O que venga Thais antes, no me meto en un tema que no es el mío, de los parques, y nos diga cómo ustedes tienen este árbol maravilloso, el jacarandá, que es una especie de florecimiento violeta, aunque sea un mes al año, en noviembre, y no lo usan. ¿Qué son? ¿Imbéciles? Parece que sí. Bueno, otra vez España. Como ven, España, es decir, porque también acá la reivindicación de parte del neocolonial tiene que ver con la reivindicación del español. Lo godo, que había sido denostado, bueno, primero con toda razón, cuando uno está haciendo la guerra de independencia, con el enemigo no se tienen contemplaciones, pero luego desechar esa parte de nuestra historia, desechar parte de la sangre del pueblo argentino, de la cultura, en fin. Entonces lo español, como ven, aparece en la pintura, bueno, acá está don Enrique Larreta, el escritor, el de la gloria de don Ramiro, que pinta la España del siglo XVI, la España de Ávila, se hace retratar por Zuloaga. Zuloaga era el pintor más espléndido, uno de los grandes pintores, junto con Sargent y con Laszlo, de la aristocracia europea. El pintor de moda de París, en Londres, en Barcelona, en Madrid, se hace pintar sobre una roca con la ciudad de Ávila, de la gloria de don Ramiro, detrás. ¿Y por qué lo lamentamos a don Enrique Larreta? Porque, bueno, su pasión por España, acá se ven, digamos, la influencia hispanoárabe de los jardines que vamos a ver enseguida, los jardines del Generalife en Granada a la izquierda y los jardines del Alcázar en Sevilla a la derecha. Esos jardines de influencia trazados por los árabes durante sus 8 siglos de ocupación del sur de España. Acá se ve el Museo de Arte Español Enrique Larreta en el barrio de Belgrano, sobre la avenida Juramento, con un proyecto original de Christian Schindler, pero metió mano después Martín Noel, donde estamos viendo la mezcla de todo. Arriba una portada claramente hispanoamericana. De hecho, una de sus influencias es la portada de la Casa de los Basavilbaso, destruida. Abajo una escena del jardín, donde está la influencia hispanoárabe, y a la derecha una influencia del neorrenacimiento español, ¿no? Del Renacimiento español. Y los jardines más maravillosos aún de la estancia Celain, de la misma familia, en Tandil. Acá se ve de la corriente del neoplateresco el maravilloso Teatro Cervantes, en la esquina de obra de Aranda y Repetto, en la esquina de Córdoba y Avenida Córdoba y Libertad, el antiguo Banco de Boston, hecho por norteamericanos, por Paul Bell Chambers y Louis Neverett Thomas, donde parte de la inspiración a la que se recurre es el Hospital de la Santa Cruz en Toledo, y otra vez España presente en el último momento de la monarquía, antes de que caiga el rey Alfonso XIII, porque una votación municipal de algún modo perturba la permanencia de la monarquía en España. Se va a hacer la gran exposición iberoamericana de Sevilla, donde de algún modo esa zona de España, que es la que siempre estuvo más ligada a América, porque de ahí estaba la Junta, la Junta, los Archivos Generales de Indias, la Junta de Contratación, los puertos de los cuales se salía, será la capital que reciba a todo lo americano. Acá se ve la Plaza de España. La Plaza de España comienza en 1914, pero la exposición es 1929, 1930, justo el año de cambio, y acá están los distintos pabellones. A la izquierda, el de la Argentina, de Martín Noel, luego están el de México, el de Brasil, el de Colombia, el de Perú, que está hecho por un español, con un exterior que semeja a un templo piramidal y con un interior que es un claustro. Toda esta arquitectura en honor a esa tradición que une
a España con sus antiguas colonias, o en este momento ya repúblicas libres, que están empezando a mirar a su pasado con otros ojos. La tradición mestiza altoperuana es muy escasa entre nosotros. Uno de los que lo trató, además de Ángel Guido, fue Estanislao Pirovano, un importante arquitecto. Él fue también funcionario. La inspiración de la antigua portada del diario La Nación, ya el diario no está hoy día ahí, hay una tienda, está a la izquierda, la iglesia de San Lorenzo de Carangas, en Potosí, con esa imagen que es la indiátide, como él la llama, o sea, una cariátide que está representando a un indígena con su vestimenta. La vertiente hispanoamericana, con las rejas de acceso a los dos palacios importantes de esta corriente, el Palacio Noel a la izquierda y la casa de Ricardo Rojas de Ángel Guido a la derecha. Y acá llegamos a la figura de Martín Noel, de quien ya habíamos visto anteriormente obras claves como La Estancia Celain para Enrique Larreta y la reforma de la propia casa porteña de Larreta. Esta es la portada del palacio de su familia, que él compartía con su hermano Carlos Noel. Carlos Noel era intendente de la ciudad de Buenos Aires de Marcelo T. de Alvear, una familia de radicales, digamos de la alta burguesía porteña. Noel se había formado en París, pero su inclinación por la arquitectura hispanoamericana fue desde el inicio su elección, y obviamente está colocada en su casa y en otras obras. Y el interior, donde está la referencia a un monumento de la arquitectura colonial nuestra, clarísimo. A la izquierda está el monumento, digamos, inspirador, la capilla doméstica de la manzana jesuítica de Córdoba, del siglo XVIII, hoy día parte del patrimonio cultural de la humanidad jesuítico de Córdoba. Y a la derecha la biblioteca, la antigua biblioteca de los Noel, hoy día son las salas de exhibición de la magnífica colección de platería hispanoamericana del museo. Y acá volvemos a ver en un hombre que había decidido destinar su vida a la elevación del arte hispanoamericano. De hecho, fue presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, donde publicó los documentos de arte colonial argentino y sudamericano, documentos que son imposibles de dejar de consultar en esta temática. Y sin embargo, hay una interferencia visible de una arquitectura que proviene de otra fuente. Recordemos que él estudió en París. En las dos fotos de la izquierda se ve el exterior del Palacio de Errázuriz, obra de René Sargent, inspirada en la tradición de Gabriel, del Luis XV más depurado de la segunda mitad del siglo XVIII, y debajo el exterior del Palacio Noel. El exterior del Palacio Noel tiene la impronta hispano-árabe. Se ve que es una casa importante por la portada, toda la ornamentación está concentrada ahí. Después son paredes más tranquilas, pero se tapa. Es decir, es de mal gusto mostrar el exceso. Para los franceses, la tradición de Versalles, la verja al cual abre el patio de mármol, todo puede verse desde la perspectiva de la avenida que llega de París. Todo puede verse y debe verse, porque está hecho para mostrar el esplendor. La tradición árabe no, debe ocultarse. Es de mal gusto. Además, el mal de ojo, que no adivinen cuánto poder, cuánta riqueza hay en esa casa, a ver si me ojean. Pero cuando uno entra adentro, cuando pasó la portada, se encuentra con que el palacio, aunque tenga una vestimenta hispanoamericana, tiene el mismo esquema de funcionamiento de un hotel particulier, de un grand hotel a la francesa. ¿Recuerdan lo que pasaba con la pintura? Acá vuelve otra vez el diablo europeo a meter su cola en medio de las búsquedas americanas. No es culpa de nadie. Es que la cultura es muy poderosa. El señor de la toga que está mirando de reojo hacia no sé qué lugar es don Ángel Guido, el arquitecto de Urindia. Ustedes ya han visto la maravilla de su obra. Por lo tanto, vamos a mostrarles imágenes de otra obra menos conocida, que es la Casa Fracassi en Rosario. De todas maneras, lo más precioso de la Casa Fracassi, o uno de sus puntos altos, son las pinturas del hermano de Ángel Guido, Alfredo Guido, uno de los arquitectos también de fuerte connotación americanista. Pero miren estas pinturas que tienen todo ese color maravilloso. Acá se ha soltado, la visión de lo americano es acá, pero mucho más certera. Que también es unos años posterior, La Chola es de 1920, estas pinturas son del 27. Pudimos, en la exposición que hicimos con Roberto Amigo en Bellas Artes, se trajo un panel prácticamente a escala real, uno en uno, de estas pinturas, con una reproducción fotográfica estupenda. Cuando mostramos los retratos de los presidentes, yo hice una atribución directa del pintoresquismo californiano
a la presidencia a las dos primeras presidencias del general Perón. Sin embargo, el pintoresquismo californiano empezó antes. No voy a explicar ahora por qué en las presidencias de Perón tiene una importancia tan grande y que el signo cambia de dirección y de intención, porque para eso van a escuchar, si no se aburrieron mucho con la clase de hoy, la clase del peronismo. Pero sí, esto nace antes, nace en los años 30. Y una de las obras estupendas de esta corriente será obra del cordobés Jaime Roca, un gran arquitecto de este periodo. De hecho, Jaime Roca va a ser el autor de, entre otras obras, de la corriente neocolonial del colegio Montserrat en Córdoba, en la manzana jesuítica que es Patrimonio de la Humanidad, del año 27. Esta es una obra del 38, el Hotel de Termas de Reyes en Jujuy. Bueno, acá sí vemos en esta imagen de Salta, desde el Cerro San Bernardo, la arquitectura del pintoresquismo californiano perteneciente al primer peronismo. Esa ciudad con los, digamos, donde se destacan tres colores, un poco producto del plan urbanístico de Guido en 1938, las paredes blancas encaladas, el colorado de los techos de teja, el verde de la vegetación, y en primer plano ese edificio de una extensión de casi 300 metros del hogar escuela de la Fundación Eva Perón, en este estilo californiano pintoresquista. Este es el hogar escuela de Mendoza, al borde del Parque General San Martín, pero debo decir que lo vemos en prácticamente todas las provincias de las regiones argentinas que habían sido olvidadas o colocadas en segundo lugar por las administraciones conservadoras previas al peronismo. Por ejemplo, lo hay también en Villa Mercedes, en San Luis, en San Juan, en Catamarca, en La Rioja, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Salta, en Resistencia, en Corrientes, en Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe. Toda esta arquitectura será prototípica del pintoresquismo californiano y será especialmente elegida desde la fundación un poco por la mirada de Evita. Y también será utilizada en materia arquitectónica hospitalaria y en vivienda popular, como el barrio Juan Perón, en el Parque Saavedra del año 1947, donde ven ustedes todas estas calles curvas digamos, el urbanismo pintoresquista de modelo de ciudad-jardín anglosajona, de origen anglosajón, con los chalets de pintoresquismo californiano, que cuesta entender que estos chalets, que hoy día estarían al alcance solamente de la clase media alta, eran vivienda obrera. Esta genealogía arquitectónica que hemos estado siguiendo, que se inicia con la arquitectura realizada en América bajo la dominación española, la que llamamos arquitectura colonial, de modo coloquial, y que va a tener luego su revisión, su reinterpretación con el neocolonial entre 1915 y 1935-40, esto sería el hijo, pero luego vendría el nieto, acabamos de verlo, el pintoresquismo californiano del primer peronismo, y a fines de los 50 vamos a encontrarnos con el bisnieto, vamos a encontrarnos con las Casas Blancas o con el movimiento casablanquista, como prefieran llamarlo. ¿De dónde viene el nombre de Casas Blancas? Bueno, de una exposición que se realiza en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en 1964, para el momento ya estaban construidas varias de estas obras, que se llamaba Arquitectura Argentina Actual, 14 Casas Blancas. ¿Quiénes formaron parte de esta corriente? Bueno, entre ellos, los nombres tal vez más notorios, más importantes, son los de Claudio Caveri y Eduardo Ellis, cuya obra magna estamos viendo en esta imagen, que es la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, en Martínez, en la zona norte del conurbano bonaerense, del año 1956-1957. Ya vamos a volver enseguida a la iglesia. Pero además había nombres importantes como los arquitectos del grupo Honda, Miguel Asensio, uno de mis maestros en historia de la arquitectura, Rafael Iglesia, el gran experto en imaginería colonial y en arte colonial Héctor Esquenone, que fue director del Museo Hispanoamericano Fernández Blanco.
Quedan muchos documentos, como un artículo célebre en la revista Zodiac en el año 1965 de Rafael Iglesia. Y además es importante marcar que esta gente estaba llena de muchas influencias. En general era un grupo identificado en la enseñanza universitaria y en la pelea universitaria con el humanismo, contrario al reformismo, ¿no? Contrario a al reformismo. Una fuerte incidencia del pensamiento cristiano, desde el digamos, pensamiento cristiano más tradicional de derecha hasta el pensamiento de ruptura, como Teilhard de Chardin, y del pensamiento americanista, como nuestro filósofo Kush. Digamos, toda esta gente, de algún modo, formaba parte del ideario conceptual de estos arquitectos, con distintos matices. Esta iglesia tardó mucho en ser publicada y admitida, porque eran unas arquitecturas que causaban escozor. ¿Qué era esto? Para muchos era una vuelta atrás. Para los racionalistas ortodoxos ya de tercera generación, esto miraba al pasado, era reaccionario, era en un sentido elitista, era una arquitectura que no tenía futuro. Pero de algún modo nosotros tenemos varias miradas con las cuales podemos entrarle. Acá está el interior de Fátima, con ese altar que ya responde a la transformación de la iglesia, de toda la liturgia, con el altar de cara al pueblo, en este caso en el centro. Y una arquitectura donde la expresión del material desnudo, del hormigón bruto, o béton brut, como lo llamaban los franceses, y la influencia corbusierana por un lado van a estar presentes. Bueno, en esos años, unos pocos años antes, la obra del 56-57, en el 54-55, Le Corbusier había levantado su capilla en Ronchamp. El triunfo del brutalismo, del hormigón colocado contundentemente. Le Corbusier no era un hombre que tuviera, él lo explicó alguna vez, dijo: yo no soy religioso, pero tengo el sentido de lo sagrado. Eso sí lo tenía. Y esto está presente en esta capilla y en sus maravillosos interiores. Esa fue una influencia de Caber y Elis que nadie les hubiera discutido. Pero lo que sí lo que le molestaba la tilinguería intelectual porteña, era esta otra influencia. Esta molestaba. La iglesia de San Francisco en Yavi, en Jujuy, la iglesia de San Francisco de Paula en Uquía, la iglesia de Santa Rosa de Lima en Purmamarca y la iglesia maravillosa de San Pedro en Fiambalán, Catamarca. Molestaba que alguien se hubiera atrevido. En un artículo que yo escribí ese año en Suma ponía: les molestaba el matrimonio morganático. Para la gente más joven que no sabe, que no tenga que ir a buscarlo al diccionario o a Wikipedia, morganático es un casamiento desigual entre un miembro de una casa real y un miembro de una familia burguesa o de la aristocracia, pero no real. Entonces, este casamiento morganático entre Le Corbusier y las capillas nuestras pobres del norte los volvió locos, los enfureció, los emputeció. ¿Ah? ¿Quedó claro? Bueno, entonces, a ellos, en cambio, fundaron una línea de trabajo que nadie seguía en ese momento. Caveri la llevó al extremo. Cuando funda la Comunidad Tierra, a partir del 63 y siguió construyéndola hasta su muerte, en Moreno, fíjense estos espacios de la Comunidad Tierra, una arquitectura de catacumbas, de grutas, del primer cristianismo, del cristianismo sin los oropeles, del cristianismo de Puebla, del cristianismo de la elección por los pobres, del cristianismo del tercer mundo. Esto está presente. Caveri se refugió acá y tuvo la mala idea de publicar un libro, Organización Popular de Arquitectura Latinoamericana, en 1976, en el comienzo de la dictadura genocida que arrasó este país. Y además, como era una búsqueda de la materialidad, decía: basta de intelectualidad. Él, al mismo tiempo que construía la iglesia amasada con las manos,
iglesias donde se tendían, digamos, todas las estructuras livianas, se iba amasando como los indígenas del norte amasaban el adobe en las capillas que eran influencia. Esto acá es eclosión. Al mismo tiempo que había algo de las ideas digamos, en aquel momento de los grupos místicos, del hipismo. Había toda una serie de elementos sospechosos como para que a los militares esto les causara un espasmo. Además, Caveri había desembocado, viniendo de una familia de la buena burguesía, etc., había desembocado en el peronismo, ya tenía todos los elementos para ser tachado de subversivo. De todas maneras, acá se refugió, acá siguieron armaron escuelas taller. Él siempre decía que el verdadero trabajo que él podía dar, formar a los chicos era como carpinteros, como electricistas, como gasistas, como albañiles, y que llegaran a la arquitectura por la materialidad y no por la teoría, por algo que voy a leer ahora al final. ¿Por qué no? Porque él desconfiaba de la teoría. Su propia casa, la iglesia de Santa María de Guadalupe Moreno, donde todo esto se exacerba, una obra de 1966, y el interior de esa iglesia, donde también estamos otra vez en la iglesia de las catacumbas, estamos en el primer cristianismo, estamos en esas iglesias blancas donde la luz, el silencio y la falta de ornamentación, como no sea de las propias formas, forman parte de ese lenguaje. La casa Moore de Caveri, la casa Moore también tiene estas mismas características, fíjense que son formas muy similares a las que utilizan en la iglesia, y también obras de otros miembros de esta corriente. Arriba se ve una obra de Caveri Ellis también, que es la casa Urtiz Berea, una de las primeras, si no la primera de esta corriente, en 1956, piense que Fátima del 57-58. Debajo se ve una casa de Juan Molinos, un gran arquitecto olvidado, la casa Soldati, también en Martínez, y a la derecha, la imagen más grande, es la casa de Eduardo Ellis, en el Altos del Talar, en Pacheco, donde también esas formas de mampostería, de ladrillo apenas revocado, encalado, ladrillos en los techos, mobiliario fijo en aquellos lugares que se puede, están marcando esta idea de ascetismo, de renuncia a todo lo que digamos es sobrante, a todo lo que es el mundo del consumo. Y con esta imagen termino, donde al campanario de Fátima se puede subir por el exterior, como se puede subir a las iglesias del noroeste, de Bolivia, del Collao del Perú y del norte grande de Chile. El blanco es el mismo, que uno puede encontrarse en Purmamarca, que puede encontrar en Amaicha del Valle, que puede encontrar en las iglesias de la Quebrada. Yo pienso que Le Corbusier, con su pasión por los cubos blancos, perfectos, desornamentados bajo la luz del sol, hubiera adorado nuestras iglesias del Noa si las hubiera conocido. Y creo que hubiera aprobado esta obra, que fue una búsqueda de ruptura. Y voy a acabar, porque ustedes ya han tenido la cortesía de escucharme todo este tiempo, con una cita de Caveri, porque Caveri no solo construía, no solo ideaba, también escribía. Publicado en este libro al que me refería antes, en Organización Popular y Arquitectura Latinoamericana. La historia de la arquitectura no ha sido, hasta ahora, más que una historia de la arquitectura europea. Se refiere a nuestra arquitectura. Europa crea, inventa, razona y ordena al mundo científicamente, entre comillas. Y desde su posición universalista ve con ironía todo intento que no siga su línea de desarrollo. Todo intento es algo ya intentado y superado en su propia experiencia. Todo intento es un revival de algo ya vivido y enterrado. Es perfecto que los europeos piensen esto. Lo que no es perfecto es que lo pensemos nosotros. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, arquitecto Petrina, por su clase. Y ahora vamos ya a la última parte de esta jornada. Voy a presentarles a un gran compañero con quien he compartido en otras épocas muchas actividades de difusión en distintas áreas del Ministerio de Cultura,
de difusión del patrimonio, y es un gusto presentar al arquitecto Eduardo de Bianchetti. Eduardo es egresado de la Universidad Nacional de La Plata y hace 30 años que trabaja dentro de la Comisión Nacional de Monumentos en el área técnica, donde ha sido propuesto también como coordinador. Se ha formado también en gestión y políticas culturales, ha sido docente de la Escuela Nacional de Museología, también fue docente universitario en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata en la carrera de Diseño Industrial. Y en la actualidad es profesor titular de Patrimonio Artesanal de los siglos XVIII y XIX en el Departamento Folclore de la Universidad Nacional de las Artes. Entonces, con ustedes, Eduardo de Bianchetti. Adelante y gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Cristina, por la presentación. Después de la charla de Alberto, yo voy a seguir con un tema del neocolonial, pero lo que me interesa es destacar un punto, digo, más allá de la extensa y muy nodal charla de Alberto, me parece que es interesante destacar un par de cuestiones de la arquitectura de la restauración nacionalista. Una de ellas es cómo sirve de puente también entre el siglo XIX y el XX, entre la academia y la modernidad, en la arquitectura y en la cultura en general. Y por otro lado, también destacar otro de los linajes que supone esta arquitectura, este debate, que se dio muy intensamente en los ámbitos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, entonces dependía de ciencias exactas, y en otros ámbitos de la cultura también. Así que bueno, si quieren, empezamos con las imágenes. Dentro de estas polémicas, de estos puentes de los que tengo intención de hablar, hay un personaje central, ya lo citó Alberto, pero que es Juan Cronfus o Johannes Cronfus, nacido en Budapest, en el entonces Imperio Austrohúngaro, que se recibe en Múnich y empieza a trabajar tanto en Alemania, en el Imperio Alemán, como en el Austrohúngaro, incluso llega a hacer un hotel en San Petersburgo. En 1910 gana un concurso para la nueva sede de la Facultad de Ciencias Exactas, firma contrato, viene, arregla las instancias, vuelve a Europa y trae a su familia, cierra su estudio y llega a Buenos Aires y se queda definitivamente acá. El tema es que esa obra no se realiza. Hay problemas con el terreno, se cambia de terreno, después el segundo terreno se pierde, etcétera, etcétera, y entonces queda varado en Buenos Aires y sin su principal encomienda, que era esta obra. Pero de todas maneras no se queda quieto, una persona muy preparada, empieza a trabajar para la comunidad alemana. Entonces realiza obras públicas y privadas en Buenos Aires en principio, como por ejemplo el portal y la capilla del cementerio alemán en 1916. Hace una serie de residencias privadas, todas en lo que se conoce como el estilo modernista de Alemania, el Jugendstil, que es de líneas muy austeras, muy rectas, como anticipando en alguna medida la geometrización del Art Deco. Que esto es interesante para el desarrollo de todo lo que vengo a traer. Bueno, entre las obras trabaja para un miembro de la familia Martínez de Oz, una residencia en la calle Aguado, que todavía existe, en Barrio Parque. Este señor está casado con la hija de Ramón Cárcano, el entonces gobernador de Córdoba. Durante la obra lo conoce al gobernador, se hacen amigos y lo invita a ir a la ciudad de Córdoba. Trabaja como proyectista en la Dirección General de Arquitectura, después es el director de Arquitectura de Córdoba y trabaja también para la misma dependencia, pero en la municipalidad de la capital. Cuando llega a Córdoba, hace varias residencias y también trabajos oficiales. Por ejemplo, el Museo Carafa
que es en lenguaje neoclásico, pero aprovechando muchos temas como la iluminación natural, cierta racionalidad del lenguaje que tiene que ver con su escuela ya modernista, y algunas residencias privadas, como esta muy importante, la residencia Pastrana, que está enfrente, cruzando la Plaza España, el Hospital de la Misericordia en Córdoba, y algunas otras. Conociendo Córdoba, resulta que, ya también lo citó Alberto, se enamora de la arquitectura colonial de la provincia y empieza a registrarla con una minuciosidad soberbia, dibujo a plumín, pero con una exactitud, una cosa notable. No se sabe por qué quedó tan prendado de esa arquitectura, pero el arquitecto Tito Gallardo, que fue vocal de la Comisión Nacional, esbozó una teoría que me parece que es muy plausible. En la arquitectura colonial de Córdoba hay mucho trabajo de jesuitas bávaros o del centro de Europa. Y se supone que él encuentra ahí un eco muy, muy lejano, pero muy audible, muy, muy intenso, de la arquitectura de sus tierras. Así que bueno, empieza, sea como sea la razón, empieza a registrar desde Santa Catalina, ahí estamos con la cúpula, el conjunto, el patio de la casa llamada Casa del Virrey, que es donde funciona el Museo Histórico Provincial, portales de residencias que todavía sobrevivían, tanto en Córdoba, detalles de la arquitectura, el portal de la Casa de los Allende, de un esplendor barroco notable que lamentablemente en la década de 1970 se perdió, capillas en el campo, la casa que también citó Alberto de los Basavilbaso en la calle Belgrano y casi esquina Paseo Colón, el Cabildo de Salta, residencias de Salta, una casa de los Uriburu, esta no me acuerdo exactamente de cuál estamos hablando, la Catedral de Córdoba, la Manzana Jesuítica y hasta la Recoba de Buenos Aires, que hacía ya unos años había desaparecido. Lo notable de este registro son dos cosas. Además de la minuciosidad y la perfección, es que en muchos casos se retrotrae a la imagen original, con un trabajo casi de arqueología, y registra, por ejemplo, también tiene un dibujo de la Casa Histórica de la Independencia, etcétera, con una minuciosidad y tratar de rescatar también esa integridad originaria que hace tan deliciosos sus dibujos y tan importantes como documento. Sigue trabajando, ya empieza a adquirir el lenguaje que tanto le había impresionado en, por ejemplo, residencias en la zona de Jesús María, el Cortijo, una residencia importantísima con un patio andaluz, todos los elementos del lenguaje neocolonial, pero en ciertas obras públicas, como la legislatura de Córdoba o el completamiento del rectorado, del entonces rectorado de la Universidad Nacional en la Manzana Jesuítica, utiliza un lenguaje tardo-barroco de Centro Europa. Es muy interesante, debe ser la única sala de legislatura que tiene una planta elíptica y este encuentro de las columnas sin arquitrabe, sino como gajos que se van hacia la luz cenital. Lo mismo que las líneas de estas ventanas que acompañan después, van a ser acompañadas después por el neocolonial de Jaime Roca en el Colegio Montserrat, para hacia este lado es que está el atrio de la iglesia de la Compañía. Y una cosa que es impresionantemente moderna, aún dentro del lenguaje neocolonial, y que me interesa destacar sobremanera, es el barrio obrero, que hoy se llama barrio Cronfus, en la zona de San Vicente de Córdoba. Digamos, para quienes conocen Córdoba, esta es Nueva Córdoba, el Parque Sarmiento, la estación de ferrocarril y el centro histórico, el Pozo. Ahí está la Cañada y el río Suquía oprimé. Córdoba estaba empezando a industrializar a la vera del ferrocarril que llega desde Rosario y Buenos Aires,
se empiezan a instalar fábricas, caleras, molinos harineros, una serie de establecimientos industriales que dan un carácter muy especial a los barrios de San Vicente y General Paz. Bueno, en esa zona que ahora se está modernizando notablemente, esta es la nueva terminal de ómnibus, para allá está el centro cívico, en un triangulito muy pequeño, entre dos calles que convergen en este punto, acá lo vemos un poquito más ampliado, le encomiendan hacer el municipio de Córdoba 99 viviendas. Está tan bien administrada la obra, los materiales que se compran de más sirvieron, no se desperdiciaron para nada, que puede hacer una vivienda más, las 100 viviendas. Como ven, el lenguaje es neocolonial. Estas viviendas son contemporáneas con el plan de casas baratas de Buenos Aires, aproximadamente, como el barrio Caferata, una cantidad de barrios que se construyen por parte de la Municipalidad de Buenos Aires, pero con lenguaje colonial, y en el interior del país es realmente notable que viviendas para obreros que trabajaban en los establecimientos industriales de la zona tuvieran baño incorporado, agua corriente, desagüe cloacal y todas las comodidades modernas que hasta ese momento nadie de clase baja había podido disfrutar. Lamentablemente el estado del barrio es calamitoso, cuesta mucho apreciar los valores arquitectónicos y urbanos de este conjunto, que realmente fueron notables. Bueno, las pésimas intervenciones, el deterioro, la desindustrialización hicieron mella en esto, pero fíjense cómo si ahí hay una pequeña plazuela, tiene una escala muy particular, todas las casas, todas las habitaciones ventilan al exterior, las pérgolas de las que se hablaba el otro día, también hay una muy interesante unión y puente entre esta arquitectura neocolonial y lo que vendrá después, que es el Art Deco. Se hablaban de las pérgolas, esta necesidad de estar al aire libre, de disfrutar del sol y demás, lo vamos a encontrar en este barrio que necesita ser recuperado. Es muy notable escuchar a los habitantes el apego al barrio y la necesidad que hay de que se pueda hacer un plan de rescate y que sea pronto, porque si no se va a perder lamentablemente. Bueno, también construye residencias para gente de mucho dinero, estancias en la Benquerencias, bien digo, en San Miguel del Monte, la casa principal, la capilla del Hospital Agüero en Jesús María, todo esto en lenguaje neocolonial. Es como dentro del eclecticismo siempre se va buscando cuál es el estilo más adecuado para cierto programa, y resulta muy interesante ver cómo, pese a ese lenguaje historicista, dentro de esta nueva tradición, de este rescate que se opera con el neocolonial, encuentra respuestas adecuadas a cada programa. Él va a terminar, ya más hacia adelante de su carrera, plenamente identificado con el Art Deco. Este es el edificio para la Hirsch, Solfrey y Sadler en Buenos Aires, en la calle Moreno al 300, que hoy por hoy es un hotel boutique. Y lo que sí podemos ver es cómo hay un puente tendido entre su primigenio lenguaje modernista y este lenguaje Art Deco, a través del rescate también de la arquitectura colonial argentina y de ese embelezamiento que le produjo conocerla. Quiero referirme también, dentro de esta polémica que se va dando, a un estudio muy interesante de Buenos Aires, académicos, Lanús y Ari, que hacen una serie de encomiendas muy importantes en Buenos Aires, los dos arquitectos formados en Europa, uno en Bruselas, Lanús, y Ari en París, que llevan el lenguaje de Bellas Artes hasta el máximo de modernidad que les permite esa arquitectura.
Fíjense la continuidad espacial, los lucernarios, la luz natural, las estructuras metálicas, la austeridad del lenguaje, las muy grandes aberturas, para aprovechar esa continuidad espacial, esa necesidad de luminosidad. Estamos hablando de la aduana de Buenos Aires, ahí en la avenida Huergo, grandes lucernarios sobre patios cubiertos, zonas de trabajo. Muy interesante. Otro de los elementos, también construyen la estación del ferrocarril francés en Santa Fe, en el Boulevard Galvez, y el Colegio San José, la parte más nueva, sobre la calle Larrea y Bartolomé Mitre, y el salón de actos en la calle Ascuénaga. Fíjense también que dentro de un lenguaje absolutamente clásico, la continuidad espacial de la escalera, el salón de actos está en un nivel muy alto, tiene como 5 tramos de escaleras, muy interesante, muy dinámico, muy moderno para este lenguaje. ¿Por qué los traigo a estos arquitectos? Porque Pablo Ari era docente de teoría de la arquitectura en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. En ese entonces, todavía dentro de la Facultad de Ciencias Exactas. En esos años, en 1915, el Centro de Estudiantes saca la revista de arquitectura. Que vean ya la portada, es un manifiesto de arquitectura neocolonial. Todos los primeros números tienen la misma portada, dibujada por René Karman, la tipografía bastante modernista, pero es un portal colonial con el escudo nacional, todo el debate que se estaba dando en las universidades en ese momento. Piensen que en pocos años se va a hacer la reforma universitaria. Hay un clima de efervescencia muy particular, por todo lo que explicaba Alberto también, la Revolución Mexicana, la invasión de los Estados Unidos a Cuba, que no es para liberarlos, sino para cambiar de imperialismo, ¿no? A Nicaragua. Es todo un tema que esos años son muy efervescentes y congregan a todos los pensadores latinoamericanos en una primera visión mucho más unida que la que se venía teniendo las décadas anteriores. Bueno, dentro de esta revista son invitados a participar profesores, y el arquitecto Pablo Ari es convocado como profesor de teoría de la arquitectura. Y se mete de lleno en la polémica. Se ve que era un hombre que le gustaba mucho la polémica. Y él llega a decir que en Cusco, Lima, México o Toledo no son tan exóticos como la Meca. En un punto parece muy despreciativo. No podemos ya remontar la amplia corriente que nos arrastra hacia la tendencia latinoamericana europea, pero hace esa salvedad. Nos conecta más con París, pero habla del latinoamericanismo. Tendencia incompatible con la España de Felipe II. El pasado colonial americano es de exclusiva incumbencia del historiógrafo, del literato o del poeta. Habla de la gloria de Don Ramiro, Pero hace una cosa muy interesante dentro de esta polémica, que lamentablemente no se puede andar porque llevó varios números. En un momento dice que ese decorativismo, que realmente era bastante exótico para lo que era la arquitectura del periodo colonial en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires, que era muy austera, todos sabemos, prácticamente solo ladrillo y demás, sí rescata la pertinencia y la corrección estructural y los resultados que se consiguen, por ejemplo, en las iglesias para el fin representativo de esa arquitectura, lo más importante, con una estructura prácticamente solo de ladrillos. Habla de las bóvedas, de esas estructuras notables. Y las rescata con mucho, así también la arquitectura de las zonas rurales y demás. Bueno, en medio de esa polémica se van reencontrando cuáles son las pertinencias y cuáles son las inconveniencias de este lenguaje, y lo van discutiendo con los estudiantes. Esa misma revista
y algo que también se conecta con lo que dijo Alberto, por ejemplo, toman el patrimonio del Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras como auxiliar de los estudios de ornamentación aplicables al arte en general. Y acá vamos a ver otro puente entre el pasado y la arquitectura que va a eclosionar en los años 20 del Art Deco. Así como en Europa el motivo de inspiración fue la tumba de Tutankamón y el descubrimiento y la revalorización de la arquitectura egipcia, acá hay una mirada de mucho interés sobre lo prehispánico. Ahora, después de esta pequeña exposición sobre cuál fue la polémica que va a desembocar en la modernidad y que tiene a su vez esa descendencia de la que hablaba Alberto en el californiano y en el casablanquismo, otro de los linajes que viene después de esta polémica, así como nos lanzó a la modernidad, nos empezó a hacer valorar y mucho el pasado colonial y los pocos testimonios que iban quedando, sobre todo en la zona de Buenos Aires. En la década del 20 se lo llama a Martín Noel a ver que restaure el Cabildo de Luján. Fíjense, es una imagen de la monumenta iconográfica, no pude agrandarla mucho más porque se perdía nitidez, pero vemos un edificio muy simple con solo el adorno de estos pináculos y una pequeña espadaña. Y esta es la casa llamada del Virrey, que era la casa de un cabildante con el estanco de tabaco en la esquina. Para Noel y para muchos de esa primera etapa de la recuperación del patrimonio, había que ponerlo en valor, y ponerlo en valor significaba mejorarlo, un poco a la manera de Viollet-le-Duc con el gótico francés un siglo antes. Entonces vemos que la espadaña se convierte en muy barroca, el moldurado se hace más complejo, aparecen otros pináculos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparece otra cosa, la casa del virrey se completa, si ustedes ven acá, hay como un tramito de huerto y acá se completa, sin identificar lo agregado de lo original, lo nuevo de lo antiguo, y se empieza a utilizar el bicromatismo también en la restauración. Hace cerca de 30 años, la Comisión Nacional hace cambiar por el blanco, por lo menos para que recupere ese monocromatismo que era el original. No se desarma la intervención de Martín Noel, porque también forma parte del edificio, pero generó bastantes problemas. Y este bicromatismo tiene que ver con que en Sevilla o en Andalucía o en otros lugares se usaban estos relieves arquitectónicos, se hacían en piedra caliza, normalmente es de color ocre, y entonces el paño liso quedaba en blanco. En Buenos Aires no, era todo ladrillo y se encalaba. En Córdoba otro tanto, y salvo en las misiones jesuíticas, donde originalmente habían sido ese bicromatismo, por esta misma razón de que los trabajos eran hechos en piedra, vemos cómo se mistifica un poco ese pasado, pero es la actitud de esa época. El patio del Cabildo pasa a ser un patio salteño, muy reinterpretado. Unos pocos años después, el arquitecto Andrés Millet trabaja sobre la iglesia del Pilar. La iglesia del Pilar, otra iglesia monocromática, que después volvió al monocromatismo, pero para hacerla más colonial, parece que necesitan usar de esos dos colores. Fíjense cómo acá se conservaron, después de haberse recuperado el blanco total de la fachada, esos dos colores porque este edificio es neocolonial. Y entonces valía la pena hacer la diferenciación. Y vamos a terminar ya en la década del fines del 30, principios del 40, con la Comisión Nacional recientemente creada y el arquitecto Busquiazo restaurando el Cabildo para ser la sede de la comisión. La imagen original. Desde la obra de Noel hasta la de Busquiazo, Millet
introduce mucha más documentación para poder guiar la intervención, más allá de que todavía conserve el bicromatismo, y si bien Busquiazo se toma ciertas licencias, como esta recreación de la fachada del frente, del motivo central, en la parte de atrás, que nunca debe haber existido, y generar un ámbito exento para el monumento y demás, pero lo que hacen es rescatar el símbolo poderosísimo del primer gobierno patrio. Lo mismo pasa con la Casa Histórica de la Independencia, a partir de la foto y de los cimientos, ya se había perdido todo. Para 1904 lo único que quedó fue la sala de la Jura abajo de un templete, pero con los pocos elementos que tenía, iconográficos, documentales y excavación de cimientos, consigue recuperar el otro gran emblema del nacimiento de la Argentina como país. Y para finalizar, porque lamentablemente mucho más tiempo no tenemos, no queremos aburrirlos, Busquiazo trabaja mucho el tema de la difusión de su obra. Vuelvo, hay cierta mistificación, pero el trabajo es muy científico en cuanto a la búsqueda de documentación de base para poder guiar la intervención. Se toma ciertas licencias, se las toma. Pero bueno, tantas licencias se toman a veces en el rescate de estos valores simbólicos, que cuando en 1960, para el sesquicentenario de la Revolución de Mayo, se amplía la Comisión Nacional y el Museo del Cabildo, el arquitecto Bustillo, entonces vocal de la comisión, toma el mismo lenguaje, debe ser la última gran obra neocolonial del país, porque después hay otras derivaciones, pero nunca tan correctas en su diseño, como el edificio sobre la Avenida de Mayo 556, donde estamos trabajando los integrantes de la Comisión Nacional ahora. Bueno, bastante rápido, pero porque es un tema complicado, pero es un poco el panorama y este linaje y este puente quería mostrarles. Les agradezco la atención y espero que, bueno, que lo hayan disfrutado. De nuevo, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias Eduardo por tu clase y ahora sí, no me queda mucho más que convocarlos para el próximo jueves, donde continuaremos dentro del periodo moderno y vamos a avanzar en la arquitectura del Estado y vamos a tener también nuevamente al arquitecto Alberto Petrina y al licenciado Adolfo Broderick. Bueno, los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias, buenas noches.